Toca analizar la información que fue saliendo tras la Sprint Quali. Ya hicimos el resumen en el canal de lo que sucedió con esta clasificación, si se puede decir, ya que ha perdido gran parte de lo que representaba la clasificación de Fórmula 1, esta nueva era de la máxima categoría. Pero hay que analizar qué es lo que ha pasado con los principales equipos, con los contendientes. Vamos a hablar de Red Bull, que sin dudas en China ha pasado a ser un equipo de la zona media. Hay que hablar de Mercedes, de algo que ha llamado muchísimo la atención con la telemetría de lo que está pasando con los motores Mercedes, que de momento no se sabe bien qué está pasando. Y también hablar de Briatore, que habló de la venta del equipo Alpine a Mercedes, no a Toto Wolff, a Mercedes. Y de Franco Colapinto, que está buscando respuestas y no entiende qué ha pasado en esta Sprint Quali, que ha quedado a casi un segundo de su compañero de equipo de Pierre Gasly. Bueno, todo esto vamos a analizar el día de hoy. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos el like y activa esa campanita si no te perdés nada. Y arrancamos con Red Bull, que tuvo un pésimo primer día en Shanghái, como dice esta nota de Roberto Chinchero, que Verstappen quedó a 1.7 detrás de los Mercedes. Quedó ralentizado no por la unidad de potencia, sino por el RB22, que dice que literalmente se estaba destrozando los neumáticos. Y también quedó detrás de un Alpine, a 3 décimas y media de un Alpine, no es que quedó justo detrás. Bueno, pudo superar solo a Oliverman y a su compañero de equipo en la Quali 3, luchando y pasando con lo justo a la Quali 3. Como dice acá, habla un poquito de la diferencia, ¿no? De esa diferencia tremenda con los Mercedes, que están muy sobrados. Y este problema ha afectado tanto a Verstappen como a Hatcher, que no reside sino en el coche, en el RB22. Acá dice que los primeros indicios se hicieron evidentes en los libres por la mañana, no tanto por los tiempos de vuelta, sino la degradación excesiva que estaba sufriendo el RB22, con el granulado del neumático delantero izquierdo, que es el que más sufre. Las curvas largas son de apoyo con el neumático delantero izquierdo, son curvas largas a derecha, como lo es la curva 1, como lo es la curva 13, como lo es esa curva en el segundo sector también a derecha, ¿no? Antes de la curva 9, creo que es la 8. Entonces realmente todo eso sufre mucho, el neumático que más sufre, y Red Bull ha sufrido de más. ¿Qué fue lo que dijo Max? Todo el día fue un desastre, sin agarre ni ritmo. Los mayores problemas son la falta de tracción y el equilibrio. Perdemos mucho tiempo en las curvas, lo que conlleva otros pequeños problemas, pero la causa principal es el manejo del coche en las curvas. Es pésimo. Es lo que dijo Max Verstappen. Y aunque Red Bull no había llegado con la vista en gran resultado en Shanghái, la verdad que yo creo ha sido peor de lo que se esperaban. Acá tenemos una imagen de Max Verstappen, que esto fue cuando Max estaba cerrando su vuelta en Quali 2, que se fue afuera, le eliminó la vuelta de Quali 2 que estaba por cerrar y la que estaba por abrir, justo cerrando la sesión, y lo dejó al borde de la eliminación. Tuvo que esperar a que los otros no mejorasen y por suerte para él fue así, ¿no? Cambios en la configuración lo revisaremos, pero ahora mismo no tengo ni idea de qué podemos hacer. Y bueno, Hatcha, recordemos, quedó a medio segundo de Max Verstappen en la quali 3, realmente bastante complicado. Puedo estar contento con la vuelta que hice, fue buena, no estoy muy lejos de Max, dijo Hatcher, pero no sé qué pasó con el ritmo, fuimos medio segundo más lento, necesitamos mejorar en todos los aspectos por ser competitivo mañana. A ver, esto es algo que ha dado esta Fórmula 1, y es que de un momento al otro, por ahí equipos que vienen parejos, ¡pum! Unas diferencias que son descomunales, como se vio con Lindblad y Lawson en Australia, como se vio acá, Hatcher estaba bastante parejo con Verstappen, después por un medio segundo. Es realmente increíble lo que está pasando con esta Fórmula 1 y no se debe a los pilotos. Es más, es muy difícil comparar pilotos. Estamos teniendo una dificultad a la hora de comparar a los pilotos con los mismos coches, a los compañeros de equipo, porque sabemos que en la hora de setear, la hora de configurar, a la hora del despliegue de energía, no depende de los pilotos. Los pilotos pueden hacer una vuelta un poquito mejor, un poquito peor, pero no va a cambiar, creo yo, un segundo o medio segundo, a menos que cometan un error grave. Y estamos viendo esa diferencia, que es realmente insólito lo que está pasando. Acá dice que el problema de configuración ha eclipsado el departamento de motores. Aprenderemos cada vez más, mejoraremos. Fue lo que dijo Pierre Wachel, director técnico de Red Bull. Ya hemos avanzado en la gestión energética gracias a lo aprendido en Australia, pero la configuración para la clasificación en el sprint no funcionó tan bien como nos hubiera gustado. Así que debemos analizar el rendimiento y entender cómo podemos mejorar para la sprint y la carrera. Recordemos que el parque cerrado se rompe después de la sprint. Ahí va a poder trabajar Red Bull en el coche. Y estamos viendo algo similar a lo que vimos el año pasado con Red Bull. Da la sensación, ¿no? Que en la primera parte del fin de semana
en los fines de semana al sprint sufrían el viernes y el sábado hasta que recopilaban toda la información y de la sprint a la clasificación daban un salto. Veremos si pasa esto este fin de semana. Hablando del equipo que está completamente tranquilo, que está sin necesidad de mostrar todo, yo creo que Mercedes tiene un resto. Bueno, tenemos a un George Russell que metió la pole con 6 décimas de diferencia contra el siguiente coche que era un McLaren. Le metió unas 3 décimas a Antonelli. La verdad que muy tranquilo y va camino a su título sin oposición. No tienen oposición. Es literalmente increíble lo que está pasando, pero es así. Después vamos a comparar un poquito la telemetría entre los dos pilotos de Mercedes porque también sorprende un poco la diferencia, ya que venían muy parejo en primer y segundo sector y en la parte de recta solamente Russell le mete 3 décimas a Antonelli. Por eso es lo que estoy diciendo, que es hasta muy difícil comparar pilotos del mismo equipo. Es realmente increíble lo que está pasando, ¿no? Bueno, acá habla un poquito de todo lo que puede llegar a pasar, de, bueno, las diferencias de velocidad, habla de el pico que han alcanzado por el Red Bull de 341 con rebufo, se pregunta. Después tenemos los 4 coches de motores Mercedes, que es 340, 339, Colapinto 338, Sainz 337, son los más rápidos, pero muy poca carga aerodinámica. Acá se habla de que el Red Bull era con rebufo. Y recordemos que de los 7 primeros coches, 5 están motorizados por Mercedes, que son los 2 Mercedes, los 2 McLaren, el Alpine de Gasly y ahí se meten los 2 Ferrari. ¿Qué fue lo que dijo Hamilton sobre lo que pasó? Tenemos un gran coche, podemos competir con los Mercedes en las curvas, pero en las rectas donde la potencia cuenta no hay nada que podamos hacer. El 7 veces campeón del mundo se encoge de hombros, aunque sería un error limitarlo toda la potencia, pero la realidad es que te destrozan. ¿Por qué? Por algo que vamos a ver ahora que sorprende muchísimo en la telemetría, que si lees la telemetría solo vos decís, bueno, Mercedes está pasando el acelerador para el otro lado. Vamos a analizar un poquito eso. McLaren sí dio un paso adelante, se lo vio más cómodo. Andrea Stella dijo que están perdiendo 2 décimas en el motor porque no están pudiendo optimizar el software como sí lo hace Mercedes. Y 4 décimas en el chasis, que la mayor parte de la pérdida de esas 6 décimas que quedó Norris y Russell viene más que nada con el coche y no tanto con el motor. Pero bueno, es un 33% motor y 66% el coche. A ver, buena señal. También es buena señal tanto para McLaren que se haya metido Gasly ahí. Y a medida que se vaya optimizando, que vaya entendiendo cada vez más el software, todo, vamos a ver a los McLaren yo creo cada vez más fuerte, ¿no? Porque es tremenda la diferencia que hay entre la unidad de potencia y van a ir recortando. Acá dice el hardware es idéntico, la programación del software es lo que no tienen o lo que no le da Mercedes. Mercedes le da hardware y software y como ya hemos analizado en la semana, lo que no le da es la forma de optimizarlo, de mejor utilizarlo. Eso lo tiene que aprender por sí solo, tanto McLaren como Alpine como Williams. O sea, no te van a decir tenés que hacer esto, 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 esto. Tenés que aprenderlo vos. Y como el software lo crea Mercedes junto con el hardware, son los que obviamente lo entienden mejor. Entonces, eso a medida que avancemos, que vayamos teniendo más rodaje, más trabajo en pista, se van a ir, yo creo, maximizándolo estos equipos. Como, bueno, se vio que en China dieron un pasito adelante comparado con lo de Australia. Estela también dijo que no va a ser necesario intervenir en el motor para cumplir con las comprobaciones de la relación de compresión. También habló un poquito de eso. Ni tampoco será necesario alterar el combustible, que está todo bien con el tema del motor, que no hay nada raro. Pero el error que debe evitar, sobre todo Ferrari, es creer que la supremacía reside en la unidad de potencia. A ver, obviamente, el W7 es un gran coche, se construyó junto con la unidad de potencia. A ver, lo dijo Estela, estamos perdiendo 2 décimas de motor, pero 4 de chasis. O sea, no es que sea solo motor. Te destrozan, te destrozan. Pero es motor junto con el chasis. Algo como había pasado en 2014, que tenían un gran motor, pero también había hecho un chasis fenomenal. Entonces, por ese lado, es un gran trabajo el W7, es el mejor coche sin dudas y veremos si algún día lo van a poder exigir al máximo, porque da la sensación de que no lo han exigido al máximo de momento. Veremos cómo continúa esto y lo que ha sorprendido sin dudas a todos que ha estado en las redes sociales después de que se empezaba a salir la información, estaba ese grafismo en el que se veía que el Mercedes iba en 3.25 y seguía en 3.25 y no bajaba la velocidad. Bueno, es lo que estamos viendo absolutamente acá. Tengo una comparativa de 3 coches motorizados por Mercedes. En GP Tempo estamos acá.
tenemos a la vuelta de Russell, la vuelta de Norris, la vuelta de Gasly y la vuelta de Hamilton para comparar lo que pasaba. Ponemos el aumento, que esto sería, como estamos viendo acá, de la recta final hasta donde, bueno, arranca el clipping, podemos llamarle. No sé si es super clipping. Bueno, podemos llamarle clipping, creo yo. Es que estamos viendo una diferencia en que los Mercedes llegan a una velocidad de 3.34. Cuando empiezan a perder un poquito de velocidad, pierden hasta 3.24, pero dejan de perder y mantienen una velocidad constante hasta la frenada. Y algo que me llamó es que en esta parte donde empieza a mantenerse la velocidad estable, se activa el freno en los tres motores Mercedes. Esto es el tema de la telemetría de acelerador y freno, acelerador al 100%. Freno, que en ese momento, que lo podemos marcar acá, bien, en ese momento se toca, da la sensación de que tocan el freno, que va el freno activado, algo que es realmente increíble. Acá recién activa el freno el Ferrari, que es cuando frena para la horquilla. Y da la sensación de que el Mercedes tiene. eh, Está tocando el freno a los motores Mercedes. Y además el acelerador pasa de 100% a 104%. O sea, vos decís, bueno, pasaron el pedal para el otro lado. La verdad que es realmente algo tan raro lo que está pasando en esta telemetría que vos me decís, bueno, por ahí se volvió loca la telemetría con los motores Mercedes en China. Sí, pero esto también pasó en Australia, que ahora lo vamos a ver también. Y es realmente increíble cómo mantiene esa velocidad constante y vemos cómo mantiene la diferencia, ¿no? Cómo van, sobre todo Mercedes y McLaren con el Ferrari y hasta el propio Alpine, como estamos viendo acá, ¿no? El que va perdiendo velocidad es el Ferrari, que va aumentando el delta, mientras que los otros mantienen bastante constante entre sí porque van a la misma velocidad. Y eso hace que no pierdan esa velocidad que sí pierde, por ejemplo, el Ferrari. Que el Ferrari cuando llega al clipping sigue perdiendo velocidad hasta llegar a unos 300. Tiene una fase en la que pierde, en la que se mantiene ahí, pero sigue perdiendo velocidad mientras que los motores Mercedes se mantienen igual hasta la frenada. Es realmente muy raro esto que está pasando con la telemetría y sobre todo con esto, ¿no? Con el tema de que se activa el pedal del freno. Es algo realmente raro, ¿no? A ver si tenemos el tema de... Bueno, también esto me sorprendió mucho, que las RPM se mantienen también estables. Vemos que las RPM se mantienen estables, tanto en el motor de Gasly como Norris como Russell, mientras que en el de Hamilton van bajando las RPM porque va perdiendo velocidad. Sinceramente no tengo respuesta para esto. Es algo que me parece muy, muy raro. Ahí vemos el acelerador que decía 104%. Y como digo, no es algo que haya pasado solo justamente en el Gran Premio de China. Porque si vamos a Australia, vamos a la carrera, elegimos a Joe Russell, seleccionamos una tanda de él que fue, no sé, una tanda media, seleccionamos todas las vueltas. Bien, y vamos a la telemetría. Tenemos todas estas vueltas y que en todas estas vueltas Russell, en la zona entre la curva 8 y 9 de Australia, donde se va a fondo con el coche, vemos que va en las distintas vueltas apretando el freno. Bien, el acelerador también va pasando a 104% dependiendo de la vuelta. Y la velocidad acá va variando, no se mantiene tan estable. Da la sensación que varía un poco, pero esto sí me ha sorprendido tremendo. Y lo del motor también, las RPM van variando, no se mantienen tan estable como fue en la clasificación. Entonces, da la sensación de que el coche deja de entregar toda la potencia máxima para seguir aumentando la velocidad, que se mantiene neutra por ahí para recargar la batería, pero por ahí que logra mantener esa velocidad como una velocidad crucero, no perder tanta velocidad y así todo ir recargando igual la batería. Es la sensación que tengo, ¿no? Con lo que ha pasado así. La verdad que es un tanto raro lo que está sucediendo, sobre todo lo que más creo nos saca de esa situación. Lo que sí se vio por ahí en el volante es que Russell aprieta un botón. Eh, el tema del freno me sorprende y lo del 104%. Veremos qué aplicación hay. Como digo, si es una locura de la telemetría con los motores Mercedes o si hay algo detrás de esto, porque no es solo como dijimos y como vimos recién de lo que pasó de lo que pasó en China, sino que en Australia también vimos que se apretaba el freno en diferentes fases, entonces es llamativo.
Veremos cómo continúa esto. Ya veremos si lo podremos comparar en ritmo de carrera, ¿no? En la velocidad de una vuelta es distinto. Lo que no comparé es si esto pasaba en la clasificación de Australia. No me puse a ver la quali de Australia, la vuelta de Russell. No. No. Acá no aparece. No, en la quali no apareció en Australia y es nuevo de la quali ahora de China. Así que se vio en la telemetría del Gran Premio de Australia también. Poquito diferente a lo que vimos ahora, así que veremos a medida que avance el fin de semana. Ya lo vamos a comparar con la telemetría que tengamos en clasificación para la carrera principal. Si es lo mismo, si sigue igual, es algo que realmente están haciendo en Mercedes o realmente está pasando algo con la telemetría. Bueno, así de compleja se ha vuelto esta Fórmula 1 que ronda lo ridículo, ¿no? Hablando un poquito de Alpine. Briatore ha confirmado que Mercedes quiere adquirir una participación en Alpine. Flavio Briatore ha confirmado que Mercedes tiene la intención de adquirir y no solo Toto Wolff, como parecía inicialmente. Se está hablando de que Alpine quiere vender cada vez más, que han cambiado la dirección de el grupo Renault y estaría de acuerdo en aceptar una oferta así no sea tan buena para deshacerse del equipo de Fórmula 1. Recordemos que están buscando comprar el 24%, que es el porcentaje que pertenece a otro capital, que tiene diferentes inversores estadounidenses, que era el porcentaje que quería comprar Horner, que ya se había hablado de que estaba interesado, y creo que rondaba alrededor de unos 550 millones de dólares, era lo que se calculaba teniendo en cuenta el valor del equipo. Bueno, ¿qué dijo Briatore? Cada día la situación es nueva. Por lo que quiero decir es que se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto, sino con Mercedes y ya veremos. Actualmente tenemos 3 o 4 comparadores potenciales. No olviden de que estamos hablando de la participación de otro que no tiene nada que ver con Alpine. Hay algunos candidatos listos para cerrar el trato. Bueno, mencionando también acá dice a Christian Horner como posible comprador. Lo que se está hablando es que la intención de Toto Wolff es comprar Alpine para evitar el regreso de Christian Horner a la Fórmula 1. ¿Qué dijo Briatore? Cuando si él lo podía llegar a comprar, dijo, no, simplemente estoy observando lo que sucede, viendo cómo se desarrollan las cosas, no tengo ningún contacto con otro en este momento, así que si alguien compra la participación, estaríamos muy contentos, es lo que dice el asesor del equipo Alpine, ¿no? Este deporte tiene reglas muy claras. Bueno, acá ha hablado Jonathan Whitley sobre el conflicto de intereses que podría llevar esto, aunque si hablamos de esto tendríamos que hablar antes, cosa que ya hemos hablado de lo que pasa entre Red Bull y Vicar. Veremos qué es lo que continúa, qué es lo que pasa. El objetivo de Mercedes es comprar, convertirlo en un equipo B y veremos cómo continúa eso y qué es lo que puede pasar de cara al futuro, pero ya lo ha confirmado Flavio Briatore, un rumor que había salido durante la semana y ahora ya se confirma de que cada vez está más cerca Mercedes de adquirirlo. Por último, hablando del piloto argentino de Franco, admite estar completamente perdido en China tras la clasificación al sprint. Recordemos que terminó la 16ª posición, quedando a 9 décimas de su compañero de equipo, pasando con lo justo la quali 2 y bueno, quedó pasando justo la quali 1 y quedó último en la quali 2, mientras que su compañero de equipo clasificó en la 7ª posición, quedando a un segundo 3 de la punta, quedando por delante de ambos Red Bull, de un Haas, a 3 décimas y media de un Ferrari. La verdad que gran trabajo de Pierre Gasly. A ver, algo que hay que recordar y que no sé si lo nombré o no en el resumen, pero lo vuelvo a nombrar, es que es la primera vez que Franco corre en China. Tuvo una sola práctica y directamente fue al sprint, por lo que se esperaba que clasifique detrás de Gasly. Ahora, 9 décimas, me parece que no se esperaba esa gran diferencia. Pero bueno, vemos por ejemplo Lindblad, que es la primera vez que corre en China y quedó a 2 décimas de Lawson. Entonces, creo que por ahí se puede justificar un poco, pero no me parece que sean 9 décimas la diferencia. Más teniendo en cuenta de que tuvo poco tiempo de trabajo, todo lo que quieran, que el fin de semana del sprint le cuesta más a Franco. Gasly es un piloto más experimentado, pero no es un buen resultado, teniendo en cuenta de que Gasly en la sprint va a poder pelear por puntos el piloto francés, que viene de sumar puntos en Australia. Quiero ir rápidamente a las declaraciones de Franco, ¿no? Estoy un poco perdido. Acá dice. Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre y es la referencia que tengo, obviamente, ¿no? Estaba cerca de la práctica del Ebre 1, no conocía la pista, tenía mucho por mejorar, trabajar, pero no hice el paso de la práctica a la clasificación, así que hay que entender un poco por qué es lo que pasó.
creo que hay mucho por trabajar hoy en la noche y mejorar para la clasificación de mañana, porque a ver, en las prim va a ser muy difícil luchar por algo, utilizarlo como una sesión de prueba más para el piloto argentino, para continuar entendiendo estos coches, continuar entendiendo el circuito. Es lo que tiene que hacer Franco, pero sí, es una diferencia que no es lo ideal, ¿no? Obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero bueno, me faltó bastante rendimiento hoy en mi lado del garage, así que hay que entender por qué y volver mejor mañana. Y acá el propio Franco está confirmando de que no había, que el rendimiento no estaba, que él no estaba, que fue una gran diferencia, que no se lo esperaba, que tiene que afinar más y continuar trabajando por el equipo para llegar de la mejor manera y poder avanzar el resto del fin de semana. También analizar un poquito la telemetría, comparar qué es lo que hace Pierre, la configuración y así lograr una mejor puesta a punto para la carrera principal, que se ha demostrado que el coche Alpine ha dado un paso adelante. Con esa diferencia están marcando las unidades de potencia del equipo Mercedes en este circuito y que, a ver, de continuar con esta situación, si Franco da un paso adelante, por ahí mañana puede luchar en la quali por entrar a quali 3. ¿Por qué no? Si Gasly probablemente luche y se meta a quali 3 en el día, en la clasificación para la carrera principal y pueda luchar por puntos en la carrera, bueno, el objetivo de Franco va a ser acercarse a Gasly y tratar de estar lo más cerca posible y si es posible entrar a esa Q3, pero tiene que avanzar y aprovechar con todo el día sábado la sprint y ya la carrera principal. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motor for Planet. Adiós.